Vamos. Bueno, primeramente agradecer a la Municipalidad de Jojipata y a las iniciativas de KETI que están realizando actividades en bien de la comunidad. Y bueno, pues el título del tema que vamos a compartir es la agroreforestería, AINI entre el desarrollo económico y el cuidado del medio ambiente. Igualmente también hacer un saludo a todos los hermanos campesinos, los vecinos, que también conviven en esta tierra realizando sus actividades agrícolas, de piscicultura, y los que hacen bambú, y los que hacen madera, etc. Normalmente la tendencia, hay una tendencia del pasado e inclusive en la actualidad, que hay un cierto conflicto entre la actividad agrícola o ganadera y el cuidado del medio ambiente, o sea, el cuidado del bosque, del agua, ¿no?, de la tierra, ¿no? Y en general, en el caso de la selva, los terrenos son frágiles, no son muy fértiles, se desgastan en pocos tiempos de cultivo intensivo de productos, y después tienen que abandonarse durante 7 años para poder reutilizarlos. Estos ciclos de desgaste y de reutilización agrícola son bastante complejos y generan afectan en la economía de las familias, de todos los hermanos campesinos de la zona, ¿no? Sin embargo, se han ido desarrollando actividades que han ido acercando estas dos tendencias, ¿no? Es decir, las personas que nos dedicamos a cuidar el bosque o a reforestarlo, y las personas que tienen cultivos y que viven de la agricultura o la ganadería, ¿no? Entonces, en este sentido, se ha visto que podemos un poco imitar el bosque, ¿no? Porque en el bosque nunca se desgasta la tierra. La combinación de especies, de árboles, frutas y demás especies se produce como un estado permanente de revitalización de la tierra, y entre estas especies no compiten, sino se complementan, y gracias a esa complementación, que le llamamos la sinergia, se produce un estado de revitalización permanente de la tierra, sin ese desgaste que requiere pues 7 años de abandono para que se recupere, porque la tierra es como que se muriera, no produce más, ¿no? Entonces, la agroreforestería es el aprendizaje de estos ciclos de la naturaleza que nos enseñan que no tenemos que desgastar tanto la tierra si tomamos en cuenta ciertos principios, ¿no? Porque en la agricultura normalmente estamos acostumbrados al monocultivo, es decir, los yuqueros siembran yuca, ¿no? Los cocaderos siembran coca, ¿no? Los de piña siembran piña, o los arroceros siembran arroz, ¿no? Los que siembran plátano, etcétera, ¿no? O maíz. Entonces lo que se hace es un talado profundo, ¿no? A veces del bosque y a veces de la mala hierba que ha quedado, ¿no? Las purmas que llamamos, los pacares, ¿no? Entonces se quema eso y allí se realiza el monocultivo, ¿no? Pero el monocultivo tiene sus dificultades. Por una parte nos da cosechas unos 2 o 3 años bastante buenas hasta que la tierra se desgaste. Entonces es una inversión muy grande en limpiar el bosque o el malezal, como queramos llamarlo, según, y luego hacer el sembrío allí. El problema de los monocultivos
es que cuando hay una enfermedad, como es una extensión de algunas hectáreas de la misma especie, requiere un control de las enfermedades, los hongos, etc., ¿no? Entonces requiere una inversión muy grande en pesticidas, insecticidas, y esto nos permite continuar con el proceso de desarrollo de la planta hasta la cosecha, ¿no? Entonces requiere una inversión cada vez mayor. Primero se desgasta la tierra, el pelar, por ejemplo, zonas de quebrada donde hay agua, quitar los árboles de allí, genera también un desbalance, porque los árboles hacen que el agua retorne hacia arriba y que las quebradas se mantengan vivas. Cuando se pelan esos bosques, el agua ya no sube y comienza a escasear. Los arroyitos, los ríos que tenemos en esas zonas van a ir secándose. Cuando hay espacios de interrupción en los bosques que rodean estas quebradas. Entonces, no solamente la agricultura no está en contradicción con el medio ambiente, sino si tenemos en cuenta algunos principios, podemos tener una agricultura sostenible en el sentido de que la tierra nunca se va a empobrecer. Y en segundo lugar, cuando tenemos evitamos el monocultivo y sembramos en combinaciones las plantas con los árboles, entonces las plagas no es fácil que se contaminen todos los cultivos, sino que hay algunas plantas que no les gusta y esto hace que sean como un freno para que las enfermedades, los hongos a las plantas no las amenacen a todo el cultivo, ¿no? Por ejemplo, las plantas de coca, ¿no? Las plantas de coca, cuando tú haces un cocal donde está una planta al lado de la otra por hectáreas, necesitas invertir una cantidad tremenda de pesticidas, ¿no? Además de toda la maniobra que requiere. Pero si tú, por ejemplo, la agroforestería implica que tú no tengas un monocultivo así, sino que franjes, combines algunas plantas, algunos árboles forestales, que además estos árboles revitalizan la tierra y que ayudan a que no muera, y que además, al estar combinadas con otras especies, los insectos que atacan estas plantas no pueden extenderse, sino se van frenando porque encuentran barreras de otras plantas. En otras palabras, se les hace muy difícil aniquilar los sembríos, ¿no? Entonces, la agroforestería es la combinación de especies agrícolas, forestales, frutales, que permiten que entre ellas se complementen, se enriquezcan, se fortalezcan y además esto beneficie en que la tierra no se desgaste, lo que implicaría que podemos tener todos los años de cultivos sin llegar al desgaste de nuestra Pachamama. En este sentido, el AINI es la reciprocidad, ¿no? En cambio, el intercambio es algo a cambio de algo, es un comercio, ¿no? En la AINI la reciprocidad es como cuidar el medio ambiente, proteger los árboles, los cultivos y el agua, ¿no? Y la tierra, ¿no? Es decir, por ejemplo, como les decía, hay algunos árboles que fertilizan la tierra. Tú pones tus plantas de coca o tus plantas de lo que tú cultives, no muy monocultivo, sino combinando unas con otras, algunas que les gusta a la planta y otras que no. Entonces, esto produce que los cultivos no compitan, sino se complementen, como el bosque primario, ¿no? Por ejemplo, el cacao requiere de sombra. Si ponemos algunos árboles que no tengan extrema sombra y que fertilicen la tierra, eso da como conclusión que la producción de cacao va a ser mucho mejor. Pero si le combinamos, por ejemplo, algunas plantas de cacao,
algunos árboles que fortalezcan la tierra, combinado con plantas de coca, algunos frutales, o sea, haciendo combinaciones. Esto va a implicar que las plantas, los cultivos van a estar todos más sanos y la inversión que se hace en pesticidas va a ser mínima. Y además los cultivos van a producir sin desgaste de la tierra, ¿no? Entonces, el arte de combinar esa sinergia, porque por ejemplo en Brasil se han hecho como franjear, se llama, ¿no? O sea, se hacen como surcos de bosque y entre el bosque los cultivos. Pero hay un nuevo desarrollo que es que estos cultivos se van combinando, ¿no? Y entre ellas se protegen de las enfermedades y se nutren la tierra los unos a los otros. Como consecuencia de esto, los cultivos y los forestales tienen un mejor desarrollo. Básicamente, ese es el futuro, ¿no? Por ejemplo, en el caso de nuestras quebradas, no conviene pelarlas, ¿no? Pero sí conviene, por ejemplo, aprovecharlas, ¿no? Hay algunas especies que, por ejemplo, uno de los problemas de los fangales es que no sabemos qué hacer, qué poner allí. Entonces, cuando combinamos, en los fangales, por ejemplo, tenemos las palmeras, algunas palmeras que les gusta el fango, como el aguaje, pero, por ejemplo, el ungurabi, los frutos del ungurabi, está teniendo un mercado internacional muy importante. Los brasileros están teniendo grandes beneficios extrayendo ese aceite que lo utilizan para fines de cosmética y el precio es altísimo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en todas las quebradas se pueden poner ungurabi. Sé que es una planta que demora mucho en producir, pero es que si pensamos en eso, bueno, el tema es que hay que conciliar la necesidad inmediata con la riqueza futura, ¿no? Entonces, cuando ponemos en las quebradas, por ejemplo, podemos poner, los que somos de la asociación de bambús, podemos poner en todas las zonas de quebradas, no exactamente al borde del agua, pero cerca de ella se puede combinar bambú, ¿no? Se puede poner palmeras, por ejemplo un ungurabi, y hay algunas otras especies que se adaptan muy bien al agua, porque hay fangales, por ejemplo, el chivobaco, la capirona, el ojé y las palmeras. Entonces, estas quebradas, estos corredores, van a ser revitalizados y ellas transmiten el agua. O sea, nuestra época en que tenemos poca agua en el valle, no va a sufrir mucho las plantas porque estos árboles van mojando el terreno por abajo. Entonces, como consecuencia de eso, vamos a estar un poco menos frágiles frente a las temporadas de poca lluvia, que a veces se nos hace largas, porque como están pelando las quebradas, comienza a haber más periodos de menos lluvia en la época de sequía, y en la época de lluvias de excesiva agua. Entonces, cuando vamos utilizando estos principios de la naturaleza, entonces pues, se produce una reciprocidad. Entonces, nos conviene cuidar la tierra, que la tierra no se desgaste. Nos conviene no usar tantos pesticidas, porque cuando hay pesticidas, los mercados, por ejemplo, si nosotros nos asociamos para exportar productos, ellos tienen análisis químicos. Si están con mucha sobrecarga de pesticidas, no nos compran. O sea, el futuro está asociado a un cultivo más limpio, con menos cantidad de dinero que nos va a costar en pesticidas, y combinando las especies y protegiendo la tierra y el agua, ¿no? Además, cuando se hace la actividad de agroforestativa, se está cuidando el aire y podemos hacer asociaciones para obtener bonos de carbono. ¿Qué son los bonos de carbono? Los bonos de carbono es las empresas a nivel mundial que emiten, que en sus fábricas, digamos, tienen mucha contaminación con gases, con humos,
que dañan el aire para toda la humanidad, ellos pagan a los que reforestamos. Es un trámite un poco largo y engorroso, pero se puede hacer asociación de carboneros, es decir, para que las empresas nos puedan pagar por cuidar nuestros árboles y proteger el medio ambiente. Esta es una industria del medio ambiente del futuro. Entonces cuidas el agua, cuidas la tierra porque no se te va a desgastar. Además, tienes los árboles, puedes utilizar los árboles maderables y también va a mejorar tu economía. Pero la base es que tú, cuando vas a cortar alguno, que tengas un reemplazo para que tu terreno esté con un poco de bosque, cultivos en medio y también frutales, ¿no? Y variedad de cultivos combinados, ¿no? Por ejemplo, la combinación del frijol con el maíz, con el zapallo y otros productos, con la coca y con esto, vas combinando. En lo que le gusta comerse al zapallo, no le va a gustar comerse la coca, entonces se neutralizan entre ellas, se protegen entre ellas y se evita. Además, si tienes gallinas, puedes soltar las gallinas en tus cultivos y ellas se van a encargar de limpiar los insectos o los patos, ¿no? Y estos sistemas naturales, al final, benefician nuestra economía, nos pueden dar un mejor desarrollo económico, pero además también estamos cuidando el medio ambiente. Es decir, es el AINI, el hermanamiento, la reciprocidad entre los que conservamos y los que hacemos agricultura, los que utilizamos la tierra, que es un derecho. Solo que estas combinaciones que la misma naturaleza, ¿no?, nos enseña, ¿no?, nos permiten tener ahorros en el proceso de cultivo y además beneficios, no solo en los 3 años de cultivo, sino en los que van a venir más adelante, ¿no? Entonces, la importancia de la agroforestería, que es la agricultura del futuro, ¿no? Y es invitar a los hermanos agricultores a que alrededor de sus sembríos por lo menos pongan árboles, que eso les va a dar un extra. Pero además, si comienzan a hacer las combinaciones, porque ¿cómo vas a poder producir? Por ejemplo, vamos a suponer, uno de los problemas actuales es la sobrecarga de venenos en nuestra hoja de coca, en nuestra hoja sagrada. Una hoja que milenariamente entre nuestros ancestros la utilizamos como un alimento y también en nuestras costumbres como uso ritual. Pero ¿qué pasa? Cuando tú le pones esta cantidad de veneno que le estamos poniendo, porque estamos poniendo hectáreas y hectáreas así de monocultivo, entonces el problema es que esta hoja sagrada comienza a producir enfermedades, cáncer, etcétera, porque tiene una sobrecarga de estos pesticidas, de estos insecticidas prohibidos, en esas cantidades. Si tú haces agroforestería, tus plantas de hoja de coca van a estar más esparcidas, va a ser un poco más incómodo la cosecha, un poquito más incómodo, vas a caminar unos pasos más. Pero las hojas de coca van a ser de buena calidad, grandes, van a estar más sanas y van a estar limpias. Entonces, el futuro es el cultivo orgánico. El cultivo limpio de químicos, de venenos, es aplicar el principio de nuestros ancestros. Porque en la época de los incas difícilmente había monocultivos, porque tenemos que tener en cuenta que las herramientas que utilizaban, no había el hierro, no había el fierro, eran solamente palos de madera que ellos como chaquitaya armaban, y el mismo palo es el que hacía el hueco en la tierra. Era muy difícil hacer muchas extensiones, era importantísimo que la tierra esté suelta. Por este motivo hacían los andenes, era un trabajo tremendo porque no tenían herramientas de hierro. Eso lo trajeron los conquistadores, los españoles. Vale decir, fue un avance también, ha habido algunos avances también. Entonces, por este motivo, el cultivo antiguo es un cultivo mezclando mayormente, poniendo en lugares adecuados cada cosa
Y esto protege el medio ambiente, mejora las cosechas, preserva la tierra, protege el agua para que la cantidad de lluvia no se escasee en la época de secas y no sea demasiado fuerte en la época de lluvias, porque estos corredores de donde viene el agua tienen que estar poblados de árboles, ¿no? Podemos poner árboles que nos van a servir en esas zonas, como les había explicado. Entonces vamos a proteger este ciclo. Como consecuencia de esto, nuestros cultivos y nuestras cosechas van a estar menos amenazadas por sequía. Y vamos a tener, aunque no llueva, una humedad que va a impedir que nuestras plantaciones, sobre todo cuando son tierras en época de sequía, de secas, podamos que sobrevivan, ¿no? Entonces, de alguna manera, el agroforestería es una actividad que consiste en recibir la sabiduría de la agricultura de nuestros ancestros y además el convivir con la naturaleza, ¿no? Incorporar la reforestación, hermanar la reforestación con la actividad agrícola y también aprender el arte de combinar las especies para evitar las enfermedades que se masifiquen, ¿no? Porque si tú pones un bosque, por ejemplo, vamos a suponer de achigua, y solo achigua, así como maizal, si se enferma una, todito tus achiguas se van a llenar de hongos, ¿no? O si utilizas, por ejemplo, puro maíz, también. O si usas puro frijol, también. Si tú combinas, entonces algunas de estos van a ser atacadas y ya no van a poder llegar fácilmente a la siguiente. Entonces, entre estas combinaciones se protegen. Encima sueltas tu gallina en tu chacra y se van a comer los insectos y de paso vas a tener una buena calidad de carne. Tus gallinas vas a poder vender. O patos también, ¿no? Se están utilizando patos y gallinas, pavos, todo esto para que ellos se encarguen de limpiar los insectos que atacan los cultivos, ¿no? Y los forestales también. Así es que un poco quería compartir esto, y en el caso de Sachagente, que no es una hacienda, ¿no? Es un proyecto de reforestación, de agroreforestería, de restauración ecológica, que es un espacio que nos dedicamos a conservar, ¿no? Sobre todo pensando en las generaciones del futuro. ¿Qué les vamos a dejar si estamos ya no hay madera, todo está pelado, y nuestra riqueza de nuestro valle de Cochipata es la variedad de especies? Si nadie conserva eso para el futuro, cuando queramos ya va a ser tarde. Entonces nosotros en este pequeño espacio que tenemos, pequeño en relación a todo lo que se ha perdido, ¿no? En realidad, uno de los problemas de la reforestación es que ocupa espacio, ¿no? Ocupa más extensión de terreno, porque estos bosques demoran mucho en crecer y uno tiene que ir avanzando, recopilando nuevas especies para que nuestros hijos, nuestros nietos tengan la variedad y la calidad de semillas para que puedan hacer su agroforestería, porque ese es el futuro. Entonces es como un proyecto que va a ser en beneficio de toda la comunidad, porque vamos a poder producir la cantidad y la variedad de semillas que se pueda requerir, porque se va a ir desarrollando esto. Este principio de la agroforestería es el futuro. Nuestros hijos y nuestros nietos van a trabajar ya en esta filosofía y les va a ir mejor. No van a tener que abandonar sus terrenos por 7 años para recién recuperar la tierra. La tierra nunca se tiene que gastar cuando haces agroforestería, porque los mismos árboles, por ejemplo, combinando las palmeras, los árboles, todo esto, las palmeras le dan hojas, nutren el terreno y evitan la competencia. Cuando hay competencia, se debilitan, se chupan todos los nutrientes de la tierra, y además, cuando viene una enfermedad a uno, si es monocultivo, arrasa con todo, entonces tienes que usar muchos químicos. La agroforestería nos permite grandes ahorros para que estas empresas transnacionales de químicos no se enriquezcan de nuestra actividad y que podamos tener una agricultura, una
piscicultura, porque cuando cuidamos esa agua no le ponemos tantos químicos, no van a morir nuestros peces. Nosotros tenemos que trabajar en AINI entre nosotros, tenemos que proteger a los hermanos que hacen piscicultura, porque si no cuidamos el agua, si dejamos tirado las botellas abiertas de insecticida al borde del río, esto va a contaminar el agua. No nos conviene contaminar el agua que van a utilizar los hermanos que van a estar más abajo. Tenemos que pensar en todos y tenemos que pensar también en convivir con la naturaleza que Dios nos ha dejado, no para que la destruyamos, sino para que convivamos con ella. Entonces, este encuentro, ¿no?, busca tomar conciencia de un desarrollo económico, pero que sea sostenible, que dure toda nuestra vida. Y esta forma de agroforestería es un camino hacia que nunca nuestra tierra se gaste y que nuestra agua también tengamos en suficiente cantidad para nuestros cultivos y que además vamos a tener madera, vamos a tener frutos que vamos a vender. Entonces, porque por ejemplo, la idea sobre la producción de ungurabi, de frutos de ungurabi, es hacer en el proyecto Sacha Gente pensamos adquirir en el futuro, ¿no?, una exprimidora de aceite, ¿no? Y el aceite, el litro de aceite de ungurabi, del fruto de ungurabi, está altísimo a nivel internacional. De eso están beneficiando los brasileños. O sea, necesitamos pensar un poco en ese sentido, ¿no? No vivir de una sola cosa, sino tener esa variedad de cosas que nos va a dar la naturaleza aquí en el valle, y que podamos nutrirnos en épocas de una cosa, de otra, y eso va a beneficiar mucho más importantemente en nuestra economía y la economía de nuestras familias, ¿no? Entonces, me gustaría compartir estos saberes del pasado, estos saberes que lo estamos aplicando y están desarrollándose también para el futuro, para que nuestra vida en este valle tan hermoso de Jojipata no se termine de destruir y que tengamos ese principio de la agroforestería que nos va a permitir convivir con la naturaleza y con nuestros hermanos. Muchísimas gracias a la municipalidad, a Ketty y a todos los compañeros campesinos del valle, y pues estamos también nosotros desarrollando esta actividad, integrando esta actividad gradualmente de acuerdo a nuestras posibilidades, porque obviamente estos espacios de Sacha Gente no se pueden ocupar en un día, pero tenemos el proyecto y la variedad de especies para ir cubriendo y proveer luego de la variedad de especies que se necesita para realizar la agroforestería en el futuro del valle, ¿no? Así es que muchísimas gracias y seguiremos compartiendo, haciendo AINI con todos los vecinos, los hermanos del valle.